Y justamente, claro, No va a salir. queremos saber si se hacen las cosas bien. Justamente le damos la bienvenida también al doctor Hugo López Carribero, que está con nosotros, abogado penalista. Y lo que dice la gente en la calle es que se pudra en la cárcel, que no salga más de la cárcel una persona con estas características. Si se comprueba todo lo que dicen que hizo, todo este plan que tenía, este video que salió, que habría grabado Araceli en cautiverio, que había obligado todo. Este hombre, ¿existe la posibilidad de que se quede siempre preso? Sí, existe la posibilidad sobre la base de establecer en la causa un homicidio agravado. Los homicidios agravados, los contemplados en el artículo 80 del Código Penal, requieren la pena de prisión perpetua. Pero en este caso en particular, Edith, es necesaria la permanencia perpetua, realmente perpetua, hasta el fin de sus días, porque tiene antecedentes penales que son susceptibles de generar un pedido de reincidencia. Es decir, de acuerdo al artículo 50 del Código Penal, si es declarado culpable en este caso de Araceli Ramos, la persona es declarada reincidente. Y también de acuerdo a lo establecido en el Código Penal, más precisamente en el artículo 14 del Código Penal, los reincidentes no son susceptibles de ser beneficiados con la libertad condicional. Entonces, en este caso en particular va a ser una excepción, por supuesto, en el marco de la jurisprudencia argentina, porque siempre los que son, o casi siempre los que son los delincuentes que son sancionados con pena de prisión perpetua suelen recuperar la libertad por algún artilugio jurídico o legal, pero en el caso que nos ocupa va a ser indispensable la declaración de la reincidencia en tanto y en cuanto se lo encuentre culpable por este delito y no le corresponde ni la libertad condicional, ni la libertad asistida, ni las salidas transitorias, ni ningún otro beneficio que no sea pasar el resto de sus días en las unidades carcelarias correspondientes. Además, cualquier instituto de los que usted nombra, doctor, requiere sí o sí de un examen psiquiátrico, psicológico. Claro. Y este hombre no lo pasaría. Claro, dentro de las unidades Por eso no sale carcelarias. Robledo Puch de la cárcel. Además, Claro. Porque bueno, no pasa el examen psiquiátrico que es necesario para obtener la libertad condicional. En el Yo caso le de tengo Robledo, mucho miedo a veces a los exámenes que hacen, con perdón del especialista. Está bien, pero la verdad que tengo mucho miedo. Hay algunos casos que recuerdo de violadores que han pasado esos exámenes y salieron o han dado esos exámenes y los jueces no los han escuchado y les han dado la libertad y reincidieron. O sea, el problema está en que, perdón, ¿no? Sí. Para ser claros, en los casos como estos, lo que hay que hacer son pruebas que sean específicas para este tipo de personas, que demuestren que no van a cambiar porque no están arrepentidos. Y hay test para esto y hay formas de hacerlo. No solamente con la palabra, sino en forma científica. claro. En este caso no sería indispensable hacer la junta criminológica porque los jueces rechazarían cualquier pedido de libertad, como lo adelantaba también Gustavo, porque la ley no lo permite. Es decir, es cierto, como bien lo dice aquí el destacado médico psiquiatra, que los informes tienen que ser particulares en cada caso en concreto. Pero en el caso de Binader, si es declarado culpable en el marco de un homicidio agravado, después veremos qué figura del agravante le corresponde, si hay alevosía, si hay ensañamiento, si hay violencia de género, que es un instituto nuevo dentro del Código Penal para la prisión perpetua, en el marco del artículo 80 del Código Penal precisamente, pero si se pidiera, cuando la sentencia quedara firme, un beneficio, las salidas transitorias, las libertades condicionales, una libertad asistida, directamente el juzgado de ejecución debería rechazar el pedido sin hacer ningún tipo de junta criminológica, ni psicológica, ni psiquiátrica, porque la ley no lo permite. A los reincidentes no les corresponde la libertad condicional. Como abogado, vos, Hugo, ¿defenderías a una persona con estas características? Toda persona, partamos de la base que toda persona tiene derecho a una defensa. Es cierto, todas las personas tienen derecho. Los abogados penalistas a veces
solemos seleccionar las causas. Es muy difícil participar en una causa de esta naturaleza como defensor, pero sí podríamos, por ejemplo, participar en esta causa en carácter de abogados penalistas, defendiendo los derechos de la víctima, los derechos de la madre, en este caso, que se podría presentar como querellante. Yo, en mi caso, vos me lo preguntás, Edith, como abogado penalista, me sentiría mucho más cómodo, por supuesto, defendiendo los intereses de quien fue en vida Araceli Ramos, es decir, representada en este caso con la madre. Sería una situación bastante antipática participar en una defensa de Binader, sobre todo porque antes que se encontrara el cuerpo, antes del hallazgo del cadáver de la joven, ya se había ganado la antipatía y el rechazo de gran sector de la sociedad y también del Poder Judicial, del Departamento Judicial de San Martín, con esa frase que dijo tan lapidaria y tan repugnante: me lo van a tener que probar. ¿No es cierto? Claro, una situación que hablaba el doctor Molina. Claro, es una situación que él plantea, desafiante, ¿no es cierto? En lugar de guardar silencio, de ser prudente, de contemplar incluso el dolor de la madre y la incertidumbre que se generaba en el marco de esta desaparición por parte de la sociedad, en lugar de hacer silencio, salió a un cruce miserable, ¿no? Y mediático, mediático, porque él habló con los medios de prensa y después ingresó y no declaró, sea, me lo van a tener que probar. También habla desde un cierto conocimiento de lo que es la ley, porque muchas veces uno dice un montón de cosas, pero después eso hay que probarlo. Habla como con cierto conocimiento de los artilugios que a veces tiene la justicia. Ahora, eso es cierto. Binader, esto se lo decimos a él. Tenés. Él, cuando lo encontraron, decía recién Gustavo que estaba con la escritura de la casa, de esta casa de la calle Puan, y con también el certificado de defunción de su ex compañero. ¿Existía la posibilidad legal de quedarse él con la casa sin ser familiar? Bueno, en principio no, salvo que haya existido algún testamento, por ejemplo un testamento hológrafo, donde la mujer, Aida, le haya legado o le haya donado la casa para que con posterioridad a su muerte hiciera la sucesión y la pusiera a su nombre. Esa es una de las posibilidades. Todavía un elemento de esa naturaleza no fue hallado, pero no se descarta que pueda existir algún testamento. Por supuesto que ese testamento, bajo las condiciones que se lo viene estudiando a este individuo, carecería de validez, sería inválido porque hay elementos suficientes para presumir que ese instrumento se habría suscripto bajo la violencia, bajo el engaño, tiene vicios de nulidad. Así que creo que por ahí podría venir el interés de este individuo en estar munido, en tener en su poder elementos de prueba judicial y jurídicas, como son, por ejemplo, un certificado de defunción y además la escritura traslativa de dominio para hacer un trámite sucesorio, por ejemplo. Cuando vos, Gustavo, ves este tipo de casos, te vuelve plata. Sí, claro. Él hacía todo por plata. Por eso también se sospecha de una red de trata detrás de todo esto. Y ahí el secuestro de Araceli. Ahí también se puede configurar otro elemento del homicidio agravado, que es, además de la violencia de género, que sería por codicia. Ese es uno de los elementos. ¿También se puede agregar codicia? La codicia es un matiz que establece el Código Penal para sancionar con pena de prisión perpetua a quien comete un homicidio precisamente por esa razón, por codicia. Digo esto de la codicia, lo que hablábamos recién, ¿no? La posibilidad de quedarse con la casa, con un objeto material. Claro. Y que esta situación está prevista por la ley. Es decir, el Código Penal no es ajeno a esta situación. Y en los pasillos de tribunales, en los juicios orales, suele barajarse muy asiduamente la posibilidad de la codicia, en lo que decía aquí el doctor, en los casos de los psicópatas, ¿no? De las personas que no han tenido un remordimiento, que no pueden experimentar un sentimiento de culpa y que se advierte fácilmente cuando declaran en el juicio oral, ¿no es cierto? Se los advierte sin perjuicio, por supuesto, de las pericias fundamentales que hacen falta en estos casos para establecer con certeza médica.
esta desviación tan particular. Acá estamos tratando de entender un poco qué fue lo que pasó. ¿Quién es Walter Binader? Gustavo, te tenés que ir. Igual, gracias.